Ok. Buen día para todos. Voy a proceder a proyectar la pantalla, ¿sí? Vamos a continuar la clase de ayer. No sé si se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Qué bueno. Después, mm, bueno, voy a atrasar un poquito porque tengo que poner la lista. Ok, entonces voy a comenzar con patologías en las vértebras, ¿sí? Ayer terminamos en esta sección, hablamos de las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Ahora vamos a ver ciertas patologías que podemos encontrarnos. Entre ellos, hemivértebras, vértebra en bloque, vértebra de transición y espina bífida, ¿sí? Ok, hemivértebra. Hemi viene de mitad, ¿sí? Y en este caso, si quiere que les admita, escríbame por WhatsApp, porque si no, toda la hora interrumpo la clase, ¿sí? Entonces, por la osificación incompleta, digamos que todas las vértebras tienen punto de osificación y en este caso el punto de osificación es incompleto. ¿Cómo se puede presentar? Se puede presentar en forma de triángulo o en forma de ala de mariposa, ¿sí? Entonces vemos que esta vértebra es la mitad de esta vértebra, ¿sí? Podemos comparar entre una vértebra normal y una vértebra que está desarrollada a la mitad. Eso va a traer consigo una consecuencia muy importante, que es la desviación de la columna vertebral, ¿sí? Como podemos ver, el hecho de que aparezca esta hemivértebra ya hace una desviación total de esta columna. Como es este caso, que vemos una desviación de columna y la presencia de dos hemivértebras, ¿sí? Podemos contar, acá tenemos, por ejemplo, sacro L7, L6, L5, L4, L3, L2, ¿sí? L2, L1 y acá está la T13, ¿sí? Que está más o menos fusionada.
Entonces, L7, L6, L5, L4, L2, ahí. Entre esas dos vértebras, entonces hay un problema de alineación. Acá pueden ver también otro caso de mi vértebra. Voy a dibujar un poco para que vean cómo es una vértebra incompleta, ¿sí? Esta inclusive así, tiene una forma irregular. Mientras que una vértebra normal tiene la forma cuadrada característica, ¿sí? A modo de compararnos, ¿sí? Ver. Entonces, quiero que vean la diferencia entre una hemivértebra y una vértebra totalmente desarrollada, ¿sí? Otro ejemplo, en este caso en forma de ala de mariposa, ¿sí? En cambio, lo normal es ver esto, una vértebra totalmente desarrollada y que tenga obviamente su tamaño normal, ¿sí? Esta es una vértebra torácica normal, ¿sí? Articula tranquilamente con las costillas, ¿sí? Pero ahora le voy a mostrar la hemivértebra que tiene esta forma de mariposa, ¿sí? Y como ven también su articulación con las costillas es más o menos irregular, ¿sí? Esta cabeza de la costilla es más manifiesta que esta cabeza, ¿sí? Entonces esto es un defecto congénito, es decir, que el paciente va a nacer con esta condición. Luego tenemos la patología de vértebra en bloque. En este caso se habla de fusión de vértebras. Son vértebras completas, pero por algún motivo se han fusionado completamente y no hay el disco intervertebral entre ellos, ¿sí? El disco intervertebral es esa estructura cartilaginosa que ayudaba a la articulación de las vértebras por sus cuerpos, ¿sí? Pero en este caso desapareció totalmente, ¿sí? Acá podemos ver una fusión parcial de la apófisis espinosa de la L3 y L4, ¿sí? Acá dejó un espacio, pero el resto está fusionado. Generalmente no tiene significación clínica, es decir, que el paciente se hace una placa radiográfica por otro motivo, pero nosotros lo encontramos como un hallazgo radiológico, ¿sí? Es decir, que no afecta la calidad de vida del paciente, pero sí es un hallazgo. Luego tenemos la vértebra de transición. La vértebra de transición, en este caso, es una vértebra que va a adquirir la forma de otra vértebra. Por ejemplo, esta es la L7 y después de la L7, ¿quién viene? ¿Qué vértebra? Después las vértebras lumbares, ¿quién sigue? Las sacras. La sacra, sí. Entonces estamos en el límite. Espérenme que tengo que completar esto. Estamos precisamente ahora en el límite entre la vértebra sacra y la vértebra lumbar, ¿sí? Lo normal es que las vértebras sacras se fusionen entre sí, pero en este caso la L7 también se quiso fusionar con las vértebras sacras. Ese fenómeno lo llamaremos sacralización, que es una L7 que quiere convertirse en vértebra sacra, ¿sí? Entonces tenemos una sacralización. Esto sería con las partes y esto sería la imagen original en sí. Una vértebra
lumbar tiene su apófisis transversas, ¿sí? En forma de, como de ala de avión. Y tiene que tener una al lado derecho y otro al lado izquierdo. Pero, ¿qué pasó acá? El proceso transverso, apófisis transversa de la L7 está mal formado y fusionado con el sacro, inclusive participando en la articulación sacroiliaca. Esto obviamente genera una asimetría de la articulación y eso se traduce en dolor y digamos, una inestabilidad articular. Voy a dibujar un poco. Acá está la articulación sacroiliaca en estado normal. Esto es lo normal, ¿sí? Y ahora vemos lo anormal. Esto tendría que tener la misma dirección, ¿sí? Pero estamos ante un caso de asimetría por culpa de una vértebra de transición, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? También puede pasar lo contrario. El caso de un sacro, una vértebra sacra que no se quiso fusionar con las demás y digamos que quiso adquirir la forma de una vértebra lumbar. A eso lo llamamos lumbarización. Y ahí la flecha lo que nos indica es la división del S1 con el S2 y S3, ¿sí? Acá está el S2 y el S3. Pero, ¿qué pasa? Hay una división entre ellas, ¿sí? Hay un espacio. Eso no es normal y también va a producir obviamente la inestabilidad de este sacro, ¿sí? Porque recordemos que el sacro está en una ubicación muy importante, articula con el ilion, articula con la primera vértebra coxigia, articula con la última vértebra lumbar. Entonces, todo cambio que viene va a producir una consecuencia. Entonces, acá habla de cambios unilaterales o bilaterales. En este caso fue un cambio unilateral porque en este lado la vértebra estaba actuando normal, solamente que de este lado hizo esa fusión que no tenía que ser. Y en este caso es un cambio totalmente bilateral porque está totalmente separado de su otra vértebra sacra, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Gracias. Si tienen consultas pueden escribir al grupo de WhatsApp que estoy atenta también, ¿sí? Ok. Tenemos la espina bífida. La espina bífida es una osificación incompleta, pero de nuestra apófisis espinosa. Acá le mostré el estado normal de esa apófisis, ¿sí? Pero acá lo vemos como hay una separación de esa vértebra y esa espina se parte en dos, ¿sí? Acá está una espina bífida normal y luego una que se parte en dos. Y acá otra imagen más, con más calidad de la espina bífida. O sea, de la espina, de la apófisis espinosa, estado normal, y acá la espina bífida, ¿sí? Se va a visualizar mejor una ventrodorsal, en la lateral no se va a visualizar tanto la espina bífida, y a veces no presenta signos clínicos y otros casos sí presenta, porque hablemos de que literalmente la vértebra se está partiendo en dos. Entonces eso puede repercutir en el canal, en la médula espinal y por ende en el canal vertebral. Pero hay casos donde esta espina bífida no es que se abre tanto, entonces ahí no presenta signos clínicos y es un hallazgo otra vez. Entonces va a depender del grado de espina bífida para poder hablar de un hallazgo o ya de una condición que afecta la calidad de vida. Tenemos también otras patologías, entre ellas la subluxación aclantoaxial, las desviaciones de columna, la espondilosis deformante, las luxofracturas, las neoplasias y por último la exostosis cartilaginosa múltiple. De hecho que podemos encontrar más patologías, pero estas serían las principales.
Nos encontramos entonces con la subluxación atlantoaxial que afecta, como dice su nombre, la articulación entre el atlas y el axis, ¿sí? Esta es una articulación normal donde podemos ver esa estrecha comunicación del atlas con el axis por medio del proceso odontoides o apófisis odontoides del axis, que es el principal protagonista de esta articulación. ¿Qué ocurre? Hay una agenesia o hipoplasia de ese proceso odontoides, lo que genera una inestabilidad en la articulación, ¿sí? Acá podemos, voy a retroceder un poco. Vamos a recordarnos un poco de la apófisis odontoides. Es este de acá, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que la apófisis odontoides, si esto se produce solamente se desarrolla a la mitad o directamente no se desarrolla, la articulación con el atlas es ya prácticamente inestable, ¿sí? Entonces en casos congénitos, voy a retroceder otra vez, en casos congénitos, de por sí esta articulación se va a subluxar por el hecho de que el paciente ya nace sin esa apófisis odontoides o con una apófisis odontoides reducida, ¿sí? También puede haber una falla entre la fusión del proceso odontoides con el axis, es decir, ese proceso odontoides se formó, pero por alguna razón no se fusionó correctamente con el axis. También puede haber un ligamento transverso ausente o rotura de ese ligamento, ¿sí? Por eso hay veces que puede ser también traumático, es decir, que el paciente tuvo una vida normal, pasaron los años, pero por X motivo o causa, justo a nivel de la articulación atlantoaxial, le producen un golpe, ¿sí? Generalmente lo que ocurre es que por motivos, ¿verdad?, inexplicables, hay casos donde el ser humano lo que hace es golpearle con un palo o golpearle con una silla o golpearle con cualquier otro objeto a nivel del cuello al perro o al gato. Y eso produce una subluxación, porque, repito, la apófisis odontoides o proceso odontoide es muy delicado. ¿Cuál es la manera de diagnosticar? Por medio del ángulo de tita, ¿sí? Está la letra tita, la que ven aquí. Se forma entonces una línea paralela entre el atlas y el axis y este ángulo de acá no tiene que pasar los 5 grados, ¿sí? De hecho que no sube mucho. Acá está el ángulo, ¿sí? Y ponele que tiene que ser entre 2 a 3 grados máximo, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso, a ver, así, más adelante. Tenemos que ver también las razas que son afectadas mayormente. Mayormente afecta a razas pequeñas, ¿sí? Hablando de lo congénito, como el Yorkshire, el Chihuahua, el Pomerania o Caniche, ¿sí? Es obviamente una patología muy, pero muy delicada porque estamos hablando del inicio de la médula espinal, ¿sí? Con el simple hecho de lesionar ya podemos condenar al paciente a una cuadriplegia. Entonces, tenemos que pensar bien en el posicionamiento de este paciente si estamos sospechando. Y de hecho que lo que llama la atención es el cuello como que está colgado, ¿sí? Eso es lo que les tiene que llamar la atención, el hecho de que el paciente no pueda levantar ni hacer el signo de no ni de sí, derrotar su cabeza, va a evitar a toda costa hacer eso, sino más bien va a quedar como colgado el cuello. Ok, entonces acá lo pongo en negritas, se debe posicionar al paciente con cuidado, se le debe sedar, se le debe proporcionar analgesia, obviamente. Lo ideal es flexionar ligeramente el cuello, pero hay veces que inclusive esa flexión está, digamos, está como prohibida, ¿sí? Porque estamos arriesgando mucho.
Entonces, tener mucho cuidado si uno sospecha de esta patología, ¿sí? Porque en lugar de mejorar la condición, podemos empeorar. Ok, estamos 27 por momento. Bueno, este es un caso de una articulación normal y esta es ya una articulación con subluxación, ¿sí? Podemos ver una mayor separación entre el atlas y el axis, ¿sí? También hay muchos casos donde este cráneo va a mirar hacia abajo, ¿sí? En este todavía el paciente está teniendo fuerza de levantar su cráneo, pero hay casos donde ves la cabeza caída, ¿sí? Entonces es más obvio otra vez la subluxación y el espacio que queda entre las vértebras, ¿sí? Entonces mucho cuidado con esta patología, que repito, puede ser congénita o puede ser traumática. Ahora tenemos que hablar de las desviaciones de columna, ¿sí? Que recordemos, la hemivértebra es el principal responsable de las desviaciones de columna y las vamos a nombrar, ¿sí? Puede ser congénita por culpa de la hemivértebra, puede ser idiopática o puede aparecer por otras alteraciones como ya problemas degenerativos de la columna vertebral, ¿sí? A medida que pasa la edad, nosotros también como que nos jorobamos, tenemos dolores, bueno, nuestros pacientitos también presentan esos problemas, ¿sí? Y se quedan con estas desviaciones muy marcadas. Vamos a comenzar con la escoliosis, que es la curvatura anormal de la vértebra, pero en sentido lateral, ¿sí? Es decir, que va a inclinarse hacia hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿sí? Van a visualizar mejor una proyección ventrodorsal. Esta es una escoliosis leve, pero se ve ya la desviación de esta columna. Luego tenemos la cifosis, que esta cifosis sí está bien marcada, ¿sí? Hay una anormalidad a nivel de las vértebras torácicas. Si ven, son hemivértebras. Inclusive hay fusión entre estas hemivértebras. Y lo que provocó fue, ¿qué cosa? Una inestabilidad en la columna vertebral. La médula espinal puede ser que haya sido afectada, puede ser que sí, puede ser que no, porque aún sigue el camino ahí, pero puede ser que se haya, hubo una mínima compresión, ¿sí? Entonces, todo eso hay que evaluar, no solamente la vértebra en sí, sino también hablar de la médula espinal, ¿sí? De qué daños podría tener. Yo no observo la médula espinal, pero al observar el canal vertebral puedo suponer un daño o no, ¿sí? En este caso hay una curvatura en sentido dorsal, ¿sí? Acá. Ahora vamos a la siguiente, que es la lordosis, que es una desviación en sentido ventral, ¿sí? Esta es menos marcada también, pero vemos siempre la presencia de hemivértebras que producen esta desviación de columna. O sea, uno de los principales causantes, repito, es la hemivértebra. Esa combinación entre hemivértebra y desviación de columna sí o sí se presenta. Luego tenemos la espondilosis deformante. La espondilosis deformante, en este caso, puede ocurrir con el paso del tiempo, ¿sí? Es una alteración degenerativa. Ya en pacientes gerontes empieza con uno, luego con otro, hasta armar todos estos puentes, ¿sí? Generalmente entonces empieza, repito, como un pequeño pico, ¿sí? Así comienza, un pequeño pico, pero luego la otra vértebra también realiza ese pico y se forma esta especie de puente. ¿Por qué se hace esto? Porque el cuerpo piensa que la columna vertebral está inestable, como que se mueve mucho,
Entonces lo que hace es ir mineralizando y generar este tejido óseo nuevo. Pero en realidad lo que produce es más dolor, ¿sí? ¿Se acuerdan en displasia de cadera? En ese caso también se formaba nuevo hueso, pero ese hueso también provocaba mucho dolor en la articulación. Bueno, lo mismo ocurre en este caso de la espondilosis deformante, ¿sí? Y recordemos el típico signo de pico del loro, ¿sí? Acá podemos ver que es lo más característico de esta patología. Acá se habla de una espondilosis entre L7 y L6, entre L6 y L5, entre L5 y L4 y entre L3 y L2. No sé si alguna vez vieron un caso, yo al menos lo que veía eran los inicios, cuando esto, por ejemplo, tenía uno solo. Así en estado tan avanzado todavía no vi. No, profe, nunca vi. No, ¿verdad? A ver, alguien más escribió. Ah, sí, sí. Ya te anoté, ya te anoté. Bueno, entonces, primero vamos a ver el estadio temprano y luego ya vamos a ver fases avanzadas. Este también es un caso ya muy avanzado porque todas las vértebras torácicas, caudales y lumbares están con la formación de este puente, ¿sí? Este sí es un caso muy marcado. Y también esto se pone rígido y produce la desviación de la columna, ¿sí? Entonces, puede ser otro causante de las desviaciones de columna. Luxofracturas. Las luxofracturas se van a producir generalmente por algún traumatismo, ¿sí? ¿Por qué hago este conjunto de luxofractura? Ver, ahí estamos. Luxofractura porque si se fractura esa vértebra, sí o sí se va a luxar, ¿sí? Tiene que ser un caso muy sutil de fractura para que la columna vertebral se mueva, ¿sí? O sea, para que se quede quieta. Sí o sí se fractura una vértebra y créanme, hay una inestabilidad en esa columna. Porque es un puente y ese puente por mínimo golpe, entonces lo que hace es inestabilizar ese puente. Y por supuesto, si yo veo esto, obviamente pienso en una compresión medular o inclusive ya una lesión, unas lesiones más graves, ¿sí? Por eso yo veo esto y también sugeriría una consulta con un neurólogo, ¿sí? Bueno, las fracturas obviamente pueden salir como traumáticas y también las fracturas patológicas. Las fracturas de la apófisis espinosa o transversas, como en este caso, que salió volando la apófisis transversa al axis, a veces no tiene significancia clínica porque son fragmentos que el cuerpo de por sí va a reabsorber y eliminar, ¿sí? O en una cirugía, lo máximo que se va a hacer es sacar esa apófisis y bueno, ya no será más útil, ¿sí? Entonces, de ese lado, no hay tanta significación clínica, pero sí cuando afecta, repito, al cuerpo de la vértebra. Cuando afecta al cuerpo de la vértebra, al disco intervertebral, afecta al canal medular y por ende la médula espinal, ahí sí tenemos que hablar de una luxofractura más importante. En este caso, tenemos una luxofractura entre la vértebra T13 y T12, ¿sí? Acá se hizo una gatografía, pero yo enfocaría netamente en esta zona, ¿sí? Pero se ve justo que es en la terminación de la cavidad torácica que ocurrió esta luxofractura, ¿sí?
Repito, lo ideal no es hacer esta perrografía, o sea, gatografía o perrografía, pero lo hicieron. Obviamente, voy a hacer un poco un dibujo acá. Acá veo la médula espinal en una dirección, o sea, el canal medular, y en otra dirección, ¿sí? Puede ser que haya ocurrido una S, voy a dibujar bien acá, y eso obviamente puede provocar un daño neurológico, ¿sí? El hecho de que esa médula espinal esté comprimida o se cambió de dirección, entonces sí o sí consultar con un neurólogo para evaluar posibles daños o de por sí luego el paciente ya esté presentando ya daños, ¿sí? Algunos no van a querer defecar, otros no van a querer miccionar. Esta vejiga, por ejemplo, está muy cargada. Todo eso hay que evaluar, no simplemente la fractura en sí, sino las consecuencias que trae esta luxofractura. Acá tenemos más ejemplos. Está el sacro y la última vértebra lumbar y prácticamente la vértebra lumbar se subió al sacro, ¿sí? Otro caso entre vértebras torácicas y acá entre vértebras lumbares, que sería el mejor ejemplo de visualización del canal vertebral, ¿sí? Por eso yo les decía la clase de ayer que observen bien el camino de su columna vertebral, ¿sí? Tenía que ser una línea continua, pero acá se forma una curva, acá se forma otra curva y acá se forma otra curva, ¿sí? Entonces, lo normal es que el canal vertebral sea una línea continua, pero en este caso hay una interrupción, ¿sí? Ahí está. Neoplasias. Las neoplasias pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso en las vértebras es poco frecuente, ¿sí? Habitualmente las que afectan son las osteosarcomas, condrosarcomas o metástasis de otros tumores, ¿sí? ¿Cómo puedo sospechar? A través de la palpación, es muy duro, es caliente, no es movible, entonces entre lo subcutáneo y a nivel vertebral, entonces me inclino más a lo vertebral cuando no es móvil, ¿sí? Y tenemos en este caso un ejemplo de condrosarcoma en la apófisis espinosa, muy específico, de la segunda vértebra torácica, ¿sí? Porque esta es la C7, esta es la T1 y esta es la T2, ¿sí? La apófisis espinosa prácticamente cambió totalmente su morfología, ¿sí? El cuerpo sigue en estado normal, ¿sí? Afecta al hecho de que la apófisis espinosa esté con neoplasia y la verdad que no. Pero si llega a nivel del cuerpo, llega a nivel del canal vertebral, ahí sí me llamaría la atención. También hay otra patología que ya vimos. ¿Cómo se llamaba esta patología? Recién vimos esta patología. La espondilosis. Sí, perfecto. El famoso pico del loro, ¿sí? Una espondilosis deformante, ¿sí? Entonces, aparte de tener neoplasia, tiene también esta espondilosis deformante, lo que me hace sospechar que este paciente es geronte, ¿sí? Que ya tiene ya sus añitos. Y bueno, uno puede decir también que la escápula puede tener esa neoformación, ¿sí? Puede haber una superposición, pero la verdad es que la forma de la escápula está bien conservada, ¿sí?
Más bien yo sospecharía de la apófisis espinosa que no estoy visualizando, ¿sí? Entonces todo eso uno va adquiriendo con la práctica, ¿sí? ¿Qué hacer en estos casos? Al menos utilizaría más una quimioterapia que que una solución que lleva cirugía, ¿verdad? Va a variar, ¿verdad? Algunos van a querer extirpar esa apófisis espinosa y otros simplemente van a optar por la quimioterapia. Va a depender del nivel de respuesta del paciente, ¿sí? Y esta es proliferativa. ¿Por qué? Porque se generó nuevo hueso. Y esta es una osteolítica. ¿Por qué? Porque hay destrucción del hueso, ¿sí? Hay una osteólisis. Lo que pasó fue un sarcoma de tejidos blandos, ¿sí? Que se proliferó y lo que hizo fue destruir tanto la L7, porque acá ya está destruida, el sacro y la primera vértebra coxigia que prácticamente ya está desapareciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Se prolifera tejido blando y ese tejido blando invade y destruye lo que es el tejido óseo. Esto va a producir una inestabilidad, pero por supuesto, el paciente no va a poder caminar, o sea, no va a poder apoyar bien su cola. Tenemos que evaluar también cómo va a ser su micción, cómo va a defecar, ¿sí? Porque esto lo vemos así, pero puede ser que ya esté avanzando más hacia ventral, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta en cuanto a neoplasias, ¿sí? Después tenemos la exostosis cartilaginosa múltiple, un nombre muy largo, pero es una anomalía poco frecuente que vamos a encontrar en pacientes jóvenes. Entonces, mucho ojo. Puede afectar metáfisis de los huesos largos, costillas y vértebras, como es el caso que tenemos acá. Y son lesiones osteoproliferativas benignas, que en español sería lesiones que crean nuevo hueso, pero que son benignas. Obviamente que tienen que tener en cuenta siempre que una lesión benigna no siempre puede ser buenita, puede evolucionar a una lesión maligna, ¿sí? Por X motivo, causa o exposición del paciente o alimentación, estilo de vida, eso puede tender a la malignidad, ¿sí? Pero ya se ha estudiado, al menos en este caso, que es benigno. Pero ojo, hay que siempre controlar el hecho de benigno maligno, ¿sí? Y ustedes ya estudiaron conmigo las lesiones óseas agresivas versus no agresivas. Las no agresivas se quedan en un lugar, ¿sí? Respetan la cortical. En este caso, en las corticales veo normales. Destrucción ósea muy fuerte no hay, sino lo contrario, hay reacción osteoproliferativa, ¿sí? No hay significación clínica a no ser que esta exostosis ya sea muy exagerada y llegue a invadir un lugar muy importante, que es el canal vertebral, ¿sí? Porque repito, la médula espinal es nuestro protagonista y si llega a invadir el canal medular, va a producir una compresión medular, ¿sí? O de las raíces nerviosas que generalmente salen a este nivel entre las vértebras, ¿sí? Entonces, podemos encontrarlo como un hallazgo, pero si llega a canal vertebral, ahí sí significa un problema. Bueno, yo les dije que le iba a dar una introducción de neuroradiología y precisamente quiero hablar de la mielografía que nos permite visualizar mejor la médula espinal, ¿sí? Se va a introducir un medio de contraste en el espacio subaracnoideo y por ende va a ingresar en las otras meninges, generando una coloración, ¿sí? Recordemos las meninges, dura madre, subaracnoides, ¿sí? Y la pía madre. La pía madre es la más interna, luego viene la subaracnoidea y luego viene la dura madre, que es la más externa, ¿sí? En este caso es un estudio bien fiable, ¿sí? Pero recordemos que la resonancia también es una buena alternativa, ¿sí?
No todo el tiempo vamos a usar la mielografía, ¿sí? Solamente cuando sea estrictamente necesario. Se debe llevar a cabo, obviamente, bajo anestesia general y, obviamente, posicionar primeramente bien al paciente y luego hablar de mielografía. Estos son vértebras lumbares y acá ven el canal vertebral y dentro del canal vertebral la médula espinal, ¿sí? Donde su diámetro es igual de inicio a fin, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que controlar, ¿sí? Si es que de repente yo veo una reducción en mi médula espinal, por ejemplo, así, ahí yo sospecho de una compresión medular, ¿sí? Compresión. ¿Quedó claro la parte de mielografía? Sí, Doc. Ok. Entonces, vamos a ver un poco, esto ya más van a utilizar los neurólogos, el hecho de cálculo de contraste, ¿sí? ¿Para qué utilizo la mielografía? Para detección de lesiones medulares. Pueden ser extramedulares, intramedulares, vamos a ir clasificando, ¿sí? Los medios de contraste de elección son los yodados, pero les digo ya que son de costo muy elevado, ya que presentan menor neurotoxicidad. Tenemos de opción el iohexol y el iopamidol, ¿sí? Están los de bario, pero los de bario sí hay una mayor neurotoxicidad. Entonces es mejor gastar en un medio de contraste bien elevado y asegurar, ¿verdad? El remedio puede ser peor que la enfermedad en estos casos. Se va a emplear concentraciones de 200 a 350 mg. A mayor concentración de yodo, mayor definición, ¿sí? Es decir, que yo pongo mayor concentración de yodo y esto lo voy a ver más blanco, ¿sí? Porque recordemos que los medios de contraste lo vemos de color blanco brillante, así como el metal, ¿sí? En este caso, entonces, va a depender también el volumen administrado del tamaño del animal y la región, ¿sí? De qué, hasta dónde querés que llegue. Si querés que llegue hasta las vértebras cervicales o si querés que llegue hasta las vértebras coxígeas. Eso va a depender de vos. Entonces, acá ya hay un cálculo de cuánto medio de contraste vas a utilizar dependiendo de si es gato, de si es perro de talla grande, talla mediana, ¿sí? Eso ya es algo que va a depender otra vez de cada paciente. Ahora vamos a ver las lesiones que podemos encontrar gracias a estas mielografías, ¿sí? Cosa que no podíamos ver antes, ¿sí? Esto no tiene mielografía, entonces yo no estoy, repito, visualizando mi médula espinal en comparación a la mielografía que sí me da una información más importante, ¿sí? Puede producir una elevación o desviación de la columna y está acompañada por un estrechamiento de la columna opuesta, ¿sí? Acá podemos ver entonces una reducción en mi médula espinal, ¿sí? Eso es una lesión extradural. Ahora vamos a ver una intradural extramedular, ¿sí? Es decir, una mixta. Es un ensanchamiento focal en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Esta parte. Voy a encerrar un poco en círculo. Esta zona, ¿sí? Entonces voy a borrar otra vez. Esta es una lesión entonces intradural porque entra en nuestro canal vertebral y extradural a la vez porque destruye lo que es la parte externa de la médula espinal. Podemos hablar de tumores intradurales como el neurofibroma y el meningioma, ¿sí? Así como hemorragias, edemas o granulomas intradurales. Entonces, la radiografía, como siempre, su defecto es que no es tan específica, ¿sí? Yo te voy a hablar de una lesión, pero no le voy a poner ya nombre y apellido, no te voy a decir eso es un meningioma, ¿sí? No, no voy a poder poner eso en el informe.
podemos poner sospechoso de, ¿sí? Sospechoso de una hemorragia a nivel del canal medular entre tal vértebra y tal vértebra. En este caso entre L6, L7, L6. Entre L6 y L5 encontramos una lesión intradural extramedular, ¿sí? Hasta ahí yo puedo hablar del diagnóstico, ¿sí? Si yo quiero ponerle nombre y apellido, voy a recurrir a la biopsia y a otros medios de diagnóstico, ¿sí? Luego tenemos la lesión intramedular, que es netamente adentro, como dice su nombre, del canal medular. Y en este caso también se habla de tumores como el epenioma y astrocitoma, ¿sí? Hemorragias, como ven, es bastante inespecífico, pero al menos te va a guiar en tu diagnóstico, ¿sí? Al menos lo que se van a dedicar a neurología. Vamos a ver un poco otra vez los tipos de lesiones. Una extradural, una intra-extramedular y una intramedular propiamente dicha, ¿sí? Es como que interrumpe el, al contraste, ¿sí? Ok. Y esta es la bibliografía que utilicé para la clase de vértebras, ¿sí? Ahora vamos a ver, sigue todavía entrando la gente. Jacqueline Romero. Un ratito. Voy a ver la siguiente clase, que es la 8. ¿Se visualiza? Sí, sí se ve. Genial. Entonces, vamos a comenzar con cráneo que es un poco extenso, ¿sí? Tenemos el cráneo de la especie canina y el cráneo de la especie felina, ¿sí? Tenemos que hablar entonces de la anatomía radiológica normal de los huesos de la cabeza, interpretar y luego hablar de las patologías más comunes, porque obviamente podemos encontrar un montón de patologías, un montón de hallazgos, ¿sí? Y principalmente uno de los objetivos es reconocer los signos radiológicos de ciertas patologías que podemos encontrar a nivel del cráneo, ¿sí? Y por supuesto vamos a hablar de las incidencias y posiciones radiográficas que son variadas en cráneo, ¿sí? Tenemos entonces varios tipos de cráneo clasificados por raza en cuanto a especie canina, ¿sí? Los dólicos-cefálicos son aquellos que su cavidad nasal es bien alargada. Mesocefálico es que tiene una buena proporción entre su cavidad craneana y su cavidad nasal, es decir, mitad, mitad. Y el braquicefálico, braqui es corto, su cavidad nasal es muy corta en comparación a su cavidad craneana, ¿sí? Entonces hay unas diferencias morfológicas muy importantes y eso a su vez es negativo, ¿verdad? Porque sabemos que los braquicefálicos en sí tienen un síndrome que no solamente habla de la reducción de la cavidad nasal, sino también de una alteración a nivel de la epiglotis, a nivel de la tráquea, entre otros problemas que hacen que la calidad de vida de ese paciente sea muy, muy difícil de manejar, ¿sí? De por sí va a estar todo el tiempo con problemas respiratorios, ¿sí? En cambio, los dólicos cefálicos son aquellos que son de carrera luego, los galgos, ¿sí? Administran muy bien su respiración
y también se asemeja mucho a la cavidad nasal de la especie equina, también que se dedican a las carreras justamente. Tienen que administrar bien su respiración durante la carrera, ¿verdad? Entonces, vean esa comparación entre el dólico cefálico y la especie equina, ¿sí? Y luego atrévanse a ponerle a un braquicefálico en una carrera y van a ver que va a perder, pero por mucho, porque la respiración cumple un papel muy importante durante las carreras. Bueno, esto sí quiero que sepan muy bien los tipos de cráneo en la especie canina y en la especie felina, ¿sí? Tenemos, repito, entonces el dólico cefálico, que su cavidad nasal es más grande que su cavidad craneana. El mesocefálico, que la cavidad nasal es del mismo tamaño en comparación a la cavidad craneana. Y tenemos el braquicefálico, que su cavidad nasal es muy pequeña en comparación a la cavidad craneana, ¿sí? De hecho que a medida que pasa el tiempo, esta cavidad craneana inclusive queda corta en comparación a los PUCs. Ya podemos hablar de ciertas deformaciones donde la cavidad nasal ya tiene solamente este tamaño, ¿sí? Y todo eso ocurre por el capricho del hombre, ¿sí? Cada vez hacen la selección entre las razas y buscan las que tienen, no sé por qué, la cavidad nasal más pequeña, ¿sí? Porque les parece más tierno, porque le parece más estético. Pero la realidad es que le condenan a ese paciente a tener muchos problemas respiratorios, ¿sí? Eso es algo que hay que explicar al dueño de los pup y de los bulldog. Ok, usted adquirió un braquicefálico y tiene que saber las consecuencias que eso trae, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso. En cuanto a gatos, el gato persa es también un braquicefálico, ¿sí? En cuanto a especie felina. Entonces su cavidad nasal es más reducida en comparación a un común europeo o un gato normal, ¿verdad? Los gatos más extendidos por nuestro continente, ¿sí? Acá tenemos entonces la cavidad nasal de un común europeo y este es solamente del gato persa, ¿sí? También tiene una órbita mucho más manifiesta en comparación al común europeo, ¿sí? La órbita es esta zona que va a alojar al globo ocular, ¿sí? A eso se refiere a órbita. Y si les llama la atención, acá podemos observar que en los caninos esa órbita está incompleta, ¿sí? Los huesos se suponen que tienen que formar apófisis y fusionarse, pero eso no ocurre en la especie canina, ¿sí? Acá sí. Podemos ver que hay una órbita totalmente completa. Acá podemos ver también que no se tocan en sí, pero cierra la órbita, ¿sí? En comparación al canino que no. Lo que presentan los caninos es un ligamento, ¿sí? Pero muchas veces ese ligamento se lesiona y ahí ya se produce la exoftalmia. Voy a escribir un poco de eso. Exoftalmia. Ahí les voy a mandar en el chat. Exoftalmia, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es más común en la especie canina que en la felina, ¿sí? El hecho de tener los ojos saltones, ¿sí? Ok. Otra vez, dentro de las razas podemos encontrar tipos de cráneo, ¿sí? Y esto es, repito otra vez, por capricho del hombre, por la selección en sí. Tenemos el cabeza de venado, que muchas asociaciones de Chihuahua están en contra de ellos, los considera como impuros. Y luego está el de cabeza de manzana, que sí considera que son los chihuahuas puros, puros, ¿sí? La realidad es que ambos son chihuahua, pero repito, este es el discriminado y este es el que más se solicita. Entonces, este es el cráneo de un cabeza de venado
y este es el de un cabeza de manzana, ¿sí? ¿Qué pasa con los cabezas de manzana? Si bien son muy tiernos, tienen una mayor posibilidad de tener hidrocefalia, ¿sí? Es decir, que su descendencia tiene un mayor, pero mayor problema en cuanto a hidrocefalia. Y tengamos en cuenta este agujero de acá, que es la fontanela, ¿sí? Que en los chihuahuas es normal que se quede abierto, es decir, que lo tienen ahí y no se cierra. Lo normal es que se cierre, ¿sí? Pero si eso se mantiene abierto, puede afectar en la calidad de vida a través de una hidrocefalia, repito. Entonces, muchas veces eh, a uno le considera muy tierno, pero nosotros como clínicos tenemos que ver ese punto de vista negativo también, las predisposiciones que traen esto, ¿sí? Entonces, cabeza de venado, acá le puse un venado para que puedan comparar. En este caso, la cavidad nasal es mucho más grande, ¿sí? Y en la cabeza de manzana, la cavidad nasal es muy disminuida, ¿sí? No sé qué tiene el ser humano con la cavidad nasal disminuida, pero ahí ven. Podemos ver la órbita, ¿sí? La órbita mucho más grande en los cabezas de manzana. Y por supuesto, lo que más llama la atención es ese abombamiento de la cavidad craneana, ¿sí? Que realmente en el cabeza de venado es la formación más típica, pero ya el de cabeza de manzana ya es producto de la selección, ¿sí? Entonces, dentro de las razas, otra vez hay tipos de cráneo. Entonces, es lo más variable que podemos encontrar. No sé si tienen alguna consulta sobre los cráneos, las razas que pueden tener cada uno. En dólico-cefálico hablamos de los galgos, ¿sí? Aquellos perros de carrera. Los mesocefálicos, ahí tenemos labrador, pastor alemán, podemos también poner esta categoría, los golden, ¿sí? Y los braquicefálicos ya son los más famosos de esta lista. Que creo que a esta altura ya nadie pide entrar. Ok. Ahí. Ok, en cuanto a posiciones y vistas, la más clásica por excelencia es la vista laterolateral y la posición del paciente de cúbito lateral. Lo ideal es que el paciente esté en sedación, ¿sí? Ambos pacientes acá evidentemente están sedados. La realidad de la veterinaria es que lo que hacen es agarrar, a ver, ok, ok, sigo. La realidad que hacen las veterinarias es agarrar directamente, exponerse al primario y luchar ahí con el paciente y a veces obtener una mordida, ¿verdad? Pero lo ideal, repito, es que el paciente esté totalmente sedado, ¿sí? Como en estos casos. El colimador tiene que ajustarse a toda la cavidad craneana, ¿sí? No solamente la cavidad nasal, no solamente la cavidad orbitaria, sino toda la cavidad en sí, toda la cabeza, tanto en especie felina como canina, ¿sí? Si yo pongo estos dibujos, este se refiere a felino y este a canino. Bueno, vamos a comenzar un poco con con un repaso anatómico del cráneo, ¿sí? Para eso voy a ver esta imagen y esta imagen. Bueno, haciendo un repaso de anatomía de primer año, tenemos los huesos del cráneo y los huesos de la cara, ¿sí?
En conjunto forman el esqueleto de la cabeza, ¿sí? En rostral comenzamos con el hueso incisivo, que va a ser responsable de la implantación de los incisivos superiores, ¿sí? Tenemos el hueso nasal, que forma parte del techo de la cavidad nasal. El hueso maxilar, que es el hueso más grande de la cara, podemos ver en ambos lados, y se encarga también de los molares y premolares superiores, ¿sí? Y también de los caninos superiores. Después tenemos al palatino, que va a formar parte del paladar duro, pero recordemos que la base ósea del paladar duro está formado por tres huesos. Está formado por el palatino, por el maxilar y por incisivo, maxilar y palatino, ¿sí? No solamente el palatino. Luego tenemos el cigomático, que es uno de los participantes de la arcada cigomática, ¿sí? Esto es lo que hay en el lagrimal, que es uno de los huesos más pequeños. Esto es lo que vemos en esta vista en los huesos de la cara. Luego ya tenemos frontal, parietal, que van a formar ya el techo de la cavidad craneana. El temporal, que también va a formar parte de la arcada cigomática, pero tiene una función, diría, mucho más relevante, que es ser la base ósea del aparato de la audición, ¿sí? Él es el encargado de proteger la bulla timpánica por medio de piezas óseas, ¿sí? Luego tenemos el parietal, el interparietal, y el que no se visualiza acá es el occipital en esta especie, ¿sí? Después, este sería la otra imagen, vista ya, la otra era superior, y esta una vista inferior, ¿sí? En esta sí veo el occipital que siempre tiene este agujero, que es el agujero magno, es el agujero más importante porque es el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿sí? Es donde nace la médula espinal y es donde es más susceptible a tener daños, ¿verdad? Si se golpea a nivel de la nuca, entonces hay daños neurológicos irreparables, ¿sí? Luego tenemos una mejor vista del temporal, que forma parte del aparato auditivo, ¿sí? Forma parte de la base ósea del aparato de la audición, ¿sí? Luego tenemos el basiefenoides y también preefenoides, que en conjunto forman el efenoides, que tiene un cuerpo y dos alas, ¿sí? Luego sigue el pterigoides, el frontal visto desde abajo, y vemos también de vuelta la arcada cigomática formada por el hueso temporal y el hueso cigomático, ¿sí? Ahora tenemos una vista del paladar duro, una mejor vista, y podemos ver que está formado por tres huesos, por el incisivo, por el maxilar y por el palatino, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de paladar duro me refiero a todo esto, no solamente esta zona, ¿sí? No solamente porque este se llama palatino, ya mi cerebro va a asociar con paladar, sino también tengo que hablar del maxilar y del incisivo. No sé si tiene alguna consulta en cuanto a cráneo de esas dos imágenes. Ya no, Doc. Ok, no, vamos a ir repitiéndolo una y otra vez. Em, un ratito. Ok, voy a tratar un poco de pausar mi grabación